Bienvenidos a esta nueva sesión de las entrevistas de Cusco Social y hoy día vamos a tratar un tema bastante interesante y con bastantes aristas, una serie de murales en técnica de mosaico que fueron creados en la época muy trascendente para el arte peruano en la década de 1960 en la Universidad del Altiplano en Puno por un destacado artista peruano, José Bracamonte Vera, y como vamos a ver más tarde, también hubo otra participación artística. Y están aquí con nosotros, acompañándonos, la hija de José Bracamonte Vera, gestora cultural Laura Bracamonte. Le damos la bienvenida a Laura. Lamentablemente tiene un pequeño problema con la cámara y va a aparecer ante nosotros en versión congelada. Eh, Están con nosotros también los especialistas Jorge Villegas y Wilber Coasaca de la Universidad del Altiplano, quienes se encuentran ahora en Puno y se están conectando con nosotros en directo, digamos, del lugar donde existían antes en el pasado estos murales. Y también está acompañándonos Alicia Cucho, la asistente de Laura Bracamonte. Entonces doy la bienvenida a todos ellos para esta sesión, para esta conversación, y quisiera pasar la palabra a Laura Bracamonte para que nos introduzca un poco el porqué de esta reunión y la raíz de nuestro interés en el tema. Laura, adelante, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches con todos los asistentes, los que nos están acompañando para tratar sobre este tema que anunció Vera Tiuleneva, colega mía, gestora cultural en Cusco. Los murales que se encontraron desde 1964 en la Universidad del Altiplano. Se trata de 7 murales de 3 metros por 5. Fueron realizados en el año 1964, resultado de el haber ganado un premio en un concurso convocado por una casa de venta de mármoles en Lima. Em, entonces, Bracamonte Vera y otros artistas obtuvieron los primeros 3 premios, ¿no? Em, y se le encargó a Bracamonte Vera hacer el diseño con estos motivos para que fueran realizados en la Universidad del Altiplano en esa época. Me enteré de lo que nos vamos a enterar ahora, porque estos trabajos han sido destruidos. Me enteré de esto a través de un enlace que se revisó en Radio Pachamama de Puno. Me parece que esto salió en el 2024, me van a corregir, en el mes de agosto o septiembre. Eh, para ello voy a dejar la palabra al arquitecto y al antropólogo. Y me enteré allí habían decidido, que había decidido mediante una resolución hacer la conservación de estos murales. En la foto aparecía el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura y también el rector de la Universidad del Altiplano. Entonces, francamente, me entusiasmé con la idea de poder ver estos trabajos realizados por Bracamonte Vera, mi padre, e inmediatamente me puse en contacto con la Dirección Desconcentrada de Cultura para poder asistir a una reunión con ellos y me fui a Puno. Esto ya lo he visto el año pasado, en el 2025, prácticamente un año después de que mi hijo encontrara esta noticia de Radio Pachamama. Entonces, me dirigí a Puno a entrevistarme con el director, el señor Edmundo Cordero, quien me contó lo que había pasado y me relató que había tenido un inconveniente que después de haber acordado con resolución y bueno, con todas las de la ley,
haber acordado la conservación de estos trabajos, eh, surgieron algunos inconvenientes que hasta el momento no los tengo muy claros, que hizo que esta conservación o esta intención de conservación, digamos, no se cayera, ¿no? Esto es lo que yo puedo comentarles de cómo fue que yo he tomado contacto con esta realidad. Seguidamente, al día siguiente de estar con el director, por supuesto que tuve la gentileza de ser recibida por el arquitecto Villegas. En ese momento no estaba presente el señor Wilber Coasaca, pero el arquitecto tuvo la gentileza de recibirnos y de mostrarnos las fotografías de los murales que habían sido destruidos. En algún momento hubo un momento de esperanza cuando me comentó que sí había sido, que parecía que sí había sido conservado uno o parte de uno junto al auditorio, en el ambiente del auditorio de la universidad. Y fuimos a ver y resulta que se trataba efectivamente, de otro mural. Originalmente pensábamos todos que se trataba de uno de Bracamonte Vera, pero al mirar bien ya todo lo que era la iconografía y la temática, caímos en cuenta que se trataba de un mural hecho a mosaico y el diseño realizado por el artista cusqueño Juan Bravo Vizcarra. A partir de allí surgieron una serie de interrogantes, de inquietudes que me propuse, como bien lo sabe el arquitecto, que me propuse yo esclarecer justamente en esta época. De manera que es por eso que los he convocado. Gracias, Vera, por tu apoyo. Alicia Cucho me está asistiendo en forma temporal en un trabajo de registro que estoy realizando de la obra de José Bracamonte Vera. Ella que está tan empapada en este tema, porque tenemos como 9 meses trabajando en este registro, llámese inventario. eh, Ella tiene, o sea, mucho interés también, según lo que hemos comentado, en conocer la historia de este trabajo, ¿no? Que vamos a conocer gracias a las investigaciones realizadas tanto por Jorge como por Wilber, a los cuales les agradezco infinitamente por haber aceptado esta reunión. Y les cedo la palabra. Yo quisiera hacer una pequeña intervención para contar un poco, para aquellos que no conocen, quién ha sido el padre de Laura, José Bracamonte Vera, un distinguido artista peruano, nacido, si mal no recuerdo, en Chiclayo, ¿verdad, Laura? Es correcto. Ya, y que vivió buena parte de su vida en Lima, que viajó también a otros lugares, pero quien se hizo conocido desde la década de los 1950 y después más allá adelante, fue diseñador gráfico de Sinamos en la época del gobierno militar, es autor de muchos carteles y afiches de aquella época que se han vuelto muy trascendentes y conocidos. Eh, en algún momento fue director de la Escuela de Bellas Artes, la Escuela Nacional de Bellas Artes, e hizo un intento propio de aquella época, fue en 1976, de reformar radicalmente la escuela, lo cual no tuvo el éxito deseado, pero fue el primer intento de implementar algunos programas de arte contemporáneo innovador en la escuela y también, muy importante, fue Premio Nacional de Cultura en el rubro de comunicación social, que fue un rubro nuevo para aquel entonces y que fue uno de tantos cambios en el concepto de la cultura y el arte que sucedieron en aquellos tiempos. Recordamos todos el premio dado a Joaquín López Santay,
Entonces, bueno, José Bracamonte fue otro premio, digamos, fuera de lo común, fuera del casillero habitual de los premios nacionales de cultura. Fue un artista bastante trascendente en todos los sentidos. Ahora sus obras se encuentran en muchas colecciones importantes y obviamente su legado merece ser preservado. Este es un motivo de peso por el cual nos hemos reunido aquí. Muchas gracias, Vera. Está bastante bien esbozada, solamente él es exalumno de la Escuela de Bellas Artes de los años 50, colega de otros pintores importantes como Alberto Quintanilla, como Gerardo Chávez, bueno, Tirsa Suchilla, ellos fueron todos de más o menos de la misma promoción, ¿no? Eh, Era un excelente dibujante eh, que terminando la Escuela de Bellas Artes empezó a hacer su propia autoformación en países como Brasil y como Chile. En el Brasil tomó sus primeros contactos para hacer digamos, los primeros contactos para ser diseñador gráfico en los años 50, ¿no? O sea, los primeros pasos en diseño gráfico del mundo, ¿no? Y en Chile hizo un paso también por importantes talleres de grabado. Entonces tenía una formación bastante completa, parte en Bellas Artes, parte también como su autoeducación, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Por lo demás, le dedicó mucho tiempo también a los carteles, a realizar carteles de teatro, carátulas de múltiples publicaciones, ¿no? Eh, Fue asesor gráfico de tanto de Fernando Belaúnde Terry, se encargó de todo lo que era la comunicación de él, toda la parte gráfica, sus publicaciones, dirigió una exposición de Perú ante el mundo y también, bueno, luego siguió trabajando en el taller Bracamonte, haciendo sus trabajos ya para los tratos comerciales, ¿no? Para todo lo que era carteles comerciales. Y cuando llegó, se interrumpió lo de Belaúnde Terry y llegó el gobierno militar, ya Vera, tú lo has comentado, ¿no? Fue también asesor gráfico del general Velasco Alvarado, ¿no? Y ahí ya se formó el equipo, ya empezaron ellos a trabajar en colectivo, Bracamonte Vera con otros diseñadores gráficos, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Falleció en 1983 a la edad de 54 años, cuando estaba totalmente a la cúspide, digamos, de su carrera, ¿no? Como diseñador. Tenía mucho vínculo con el periodismo también, porque mi abuelo fue periodista, un periodista chiclayano que también tenía una imprenta, él amaba mucho la imprenta también, Bracamonte Vera, mi padre. Muchas gracias, Vera. Gracias por escucharme. Sí, algo que quisiera también agregar, un detalle que probablemente a muchos les va a sonar familiar. Todos recuerdan la serie famosa de libros que se llama Populibros. eh, y José Bracamonte también era asesor gráfico de esa serie de publicaciones y diseñó su logotipo. Eso es también un pequeño detalle adicional. Y ahora me gustaría dar la palabra al arquitecto Jorge Villegas para que nos siga contando la historia de esta serie de murales desaparecidos por la cual estamos aquí reunidos. Adelante, Jorge, bienvenido. Bien, gracias. Gracias, Vera, y gracias, bueno, por la invitación. Bueno, a nosotros nos interesó este tema a partir del año 2023, cuando ya hubo alguna pretensión de demoler algunos pabellones de la primera etapa de construcción de nuestra universidad. El campus de la Universidad Nacional del Altiplano fue diseñado a través de un concurso nacional de arquitectura que fue ganado por dos arquitectos, por un consorcio de dos arquitectos que eran García Baudión y Carlos Aucejo, esto en el año 1961. Y el campus inicia su construcción en el año 1962.
se pensó la arquitectura de manera integrada con las artes. O sea, el diseño del pabellón incluyó una serie de espacios donde se debía desarrollar justamente estos murales, ¿no? Que también fueron convocados a concurso y fueron ganados por eh, José Bratamonte Vera, ¿no? Entonces, esto es un hecho bastante particular en el país. A veces se piensan las disciplinas por separado y para nosotros en la Escuela de Arquitectura, yo soy profesor justamente en el área de patrimonio arquitectónico, nos pareció y nos sigue pareciendo que esto tenía un valor incalculable, un valor cultural muy grande, porque no es común que en los campus universitarios del Perú se tengan este tipo de hechos. Y bueno, se tuvo el campus que se tiene actualmente, ¿no? De todo el campus antiguo, se demolió una parte de la biblioteca en el año 92, me parece, o 91, para construir una biblioteca mucho más amplia, moderna, diseñada por el arquitecto Hugo Sea, pero es una arquitectura que se integra al conjunto, es una arquitectura que se integró al conjunto original. Y bueno, lamentablemente, como explicaba Laura, este pabellón, el pabellón llamado pabellón administrativo, se demolió en el 2024, ¿no? Ese pabellón, en sus últimos años, efectivamente albergó en sus espacios actividades netamente administrativas, en archivos, ¿no? Pero originalmente fue el archivo donde funcionó el primer rectorado. Entonces, hay también asociadas actividades que le dan cierto carácter histórico, ¿no? En nuestra universidad muchos nos vanagloriamos de ser los herederos de Núñez Butrón, que fue uno de los promotores de nuestra universidad, que permitió la reapertura de nuestra universidad. Y justamente en estos espacios posiblemente haya estado Torres Belón participando de los primeros años de funcionamiento de nuestra universidad. Es decir, tenía un pabellón con una carga histórica, social bastante importante y era mucho más fuerte el efecto por estos murales, ¿no? Por esta herencia artística que teníamos en nuestra universidad bastante particular, ¿no? Que, como bien se ha dicho, al informarnos sobre quién era Bracamonte, nos encontramos con un Premio Nacional de Cultura. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué universidad tiene en sus campus obra artística de un Premio Nacional de Cultura? Creo que no vamos a encontrar en todo el Perú ese particular hecho, ¿no? Y lamentablemente, como digo, los perdimos el año pasado. Bueno, eso sería para dar un marco general. La Escuela de Arquitectura realizó plantones, marchas al interior del campus, tratando de sensibilizar sobre la importancia de este pabellón que se demolió, pero bueno, finalmente se tuvo el desenlace que estamos informando ahora, que fue la demolición del pabellón junto con sus murales, ¿no? Muchísimas gracias, arquitecto Jorge, por estas aclaraciones. La temática de los murales, aparentemente, por lo que se puede deducir de su apariencia, las fotografías que el arquitecto gentilmente nos ha proporcionado, la temática era diferentes culturas prehispánicas del Perú. Es decir, la ubicación de los murales era Puno, pero estaban las culturas de la costa norte, la cultura tiahuanaco, obviamente el altiplano, estaba la cultura Paracas, estaban los incas, obviamente, entonces eran diferentes murales, diferentes segmentos que daban una noción de los logros artísticos de diferentes culturas y estilos artísticos del mundo prehispánico peruano. Era una especie de serie representativa de la estética precolombina de diferentes regiones del país. Y bueno, ahora quisiera darle la palabra al profesor Wilber Coasaca para que nos agregue también su visión del tema y los datos que podrían interesarnos en este contexto. Bienvenido, profesor Wilber. ¿Qué tal, Vera? ¿Cómo estás? Efectivamente, el tema nos ha llamado la atención
y sobremanera, obviamente, nos preocupó por la demolición de este patrimonio cultural. Digo patrimonio cultural porque la Universidad Nacional del Altiplano fue creada en 1856 por don Ramón Castilla, tercera universidad más antigua de carácter republicano, ¿no? Creada obviamente en el Perú junto a la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad de Trujillo. Funcionó más o menos 6 años, ¿no? Desde 1863 en lo que ahora llamamos el Centro Histórico de Puno, ¿no? Posteriormente se cierra la universidad y fue reaperturada a gestión, diríamoslo así, por Enrique Torres Belón en el año 1961. Entonces, y coincide con lo que dijo el arquitecto Jorge Villegas, en el que se convoca un concurso, ¿no? Para la construcción de la ciudad universitaria, del campus universitario. Y es en este contexto que la construcción del campus universitario se realiza en la Quinta Valderrama por mandato de ley de a 13516, a cargo de la Junta Organizadora y Ejecutiva, que fue presidida por el ingeniero Alberto Barreda Cuentas. Después de 63 años prácticamente su creación se dio la reapertura, ¿no? O del cierre, mejor dicho, la reapertura de la Universidad Nacional del Altiplano. De hecho, esto hace de que esta infraestructura se convierta pues en patrimonio cultural de la nación. Teniendo como contexto estos referentes, de hecho, hace de que la infraestructura y sobre todo los mosaicos que estuvieron en este espacio del pabellón administrativo se convierten pues en patrimonio cultural, que no ha sido respetada por este señor rector de la Universidad Paulino Machaca, ¿no? Eran 8 murales. En alguno de ellos figuraba el nombre de artistas como Pagliarini y Bracamonte. Cuando uno ingresaba al pabellón administrativo, había un pasaje, un pasillo, y que se podía ver a primera vista una representación iconográfica que hacía alegoría a los dibujos del cronista andino Felipe Huamán Poma de Ayala, en el que aparecía un sol radiante de rostro antropomorfo y que estaba suspendido sobre un pedestal de fuego y volutas que lo envolvían. Y a sus costados aparecían guerreros incas con ondas, escudos, cascos, ataviados de uncus. Y al costado, al otro lado, estaban 3 incas agricultores portando chaquitaglias, uncus, chuspas, con diseños de tocapus, y detrás de estas figuras estaban los camélidos sudamericanos, ¿no? Seguidamente, a este mural había otro mural, representaban, digamos, a 3 cóndores frontales, con la cabeza y pico que están de perfil. Luego, en el tercer mural, había una evocación floral, había 4 cantutas, al medio y encima de ellas flotaba un sol esquematizado y habían plantas de floración de quinoa. En el cuarto mural había una iconografía que hacía referencia a Tiahuanaco, un rostro antropomorfo de portada de sol con radiaciones de felinos, aves y representaciones geométricas. Y ambos costados estaban cubiertas por las figuras aladas, portando báculos, y en la parte superior había, como pueden ver, alegorías de alas, ¿no? En el quinto mural había representaciones de la cultura Paracas y Nazca, esos clásicos seres fantásticos de deidades aladas. En el sexto mural estaba representadas las figuras felinas, ¿no? De perfil, posiblemente pumas. En el séptimo mural había una representación, 3 huches multicolores, que es recurrente en las estelas líticas y de cerámica, ¿no? En el octavo mural tenemos
ejemplo, un mosaico, que es muy compleja y está asociada tal vez a las culturas de la franja costera del Perú y el mar. Dentro del conjunto destacan pulpos, peces, moluscos y un personaje antropomorfo. Fue en este pabellón administrativo en el que funcionó el rectorado, los vicerrectorados y las oficinas más importantes que garantizaban la gestión universitaria. Algo que quisiera también añadir es que a veces no valoramos por ser una manifestación artística reciente, relativamente reciente, no le damos suficiente valor, no entendemos que también es patrimonio cultural y no consideramos que tiene el mismo significado que algunas formas artísticas más antiguas. Entonces echamos a perder muchas obras de arte público que podrían a la larga ser testimonios de su tiempo y tener un gran valor para las generaciones venideras. Quisiera recalcar que aún se conserva en la Universidad del Altiplano en Puno un mural hecho en técnica de mosaico de Juan Bravo, el destacado artista cusqueño, quien nos dejó hace algunos años y todos conocemos en Cusco su mural en la Avenida Sol, en la principal avenida del centro histórico, con los motivos de la historia peruana a través de los siglos. Y hay una clara relación, obviamente, en el tema y en el estilo gráfico y pictórico de ese mural de la Avenida Sol y el mural que está en la Universidad del Altiplano es muy reconocible. Por pura coincidencia, los dos artistas cuyos trabajos estaban en este lugar y en esta técnica de mosaico, hechos aparentemente el mismo año, los dos artistas tienen las mismas letras iniciales, ¿no? José Bracamonte Vera y Juan Bravo Vizcarra, ¿no? Las tres letras son iguales. Entonces podría haber confusión, pero indudablemente los estilos eran distintos. Y el mural de Juan Bravo sí se conservó, sobrevivió y esperemos que no se ocurra también darle la misma suerte, el mismo destino que corrieron los murales de José Bracamonte, lamentablemente. Y también quisiera agregar que en Cusco existen murales de Juan Bravo justo de la misma época, aparentemente el mismo año, de 1964 en el hospital regional, que recientemente un amigo publicó en su Facebook estas fotos de esos murales, también en técnico de mosaico, muy parecidos por su estilo. Es posible que por alguna razón eran parte de un proyecto, pero que se disgregó en dos segmentos, digamos, si uno se quedó en Cusco y fue realizado en el hospital regional y el otro se fue para Puno y fue eh, hecho como complemento, como una segunda parte de la serie Murales de José Bracamonte. No sé, Laura, si tú quisieras agregar algo, si quisieras decir algo más sobre esta historia y sobre el valor de sus trabajos artísticos. Más bien, yo diría que hay otro lado que también hay que explorar un poquito, que es el cómo y el cómo fue y el por qué, ¿no? ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Porque lo que yo vi en esa nota de Radio Pachamama me inspiró mucha esperanza y pensé, qué maravilla que estas dos instituciones se estén interesando oficialmente por algo, ¿no? Por algo de tanta importancia, más allá de que sea de Bracamonte Vera, que sea de cualquier artista, ¿no? Importante, ¿no? Cualquier alguna obra de arte que, de la importancia, ¿no? De cualquier parte de cualquier peruano, por decirlo, ¿no? Pero más allá de que sea Bracamonte Vera, que se hayan encontrado esas dos instituciones y que hayan logrado que hay una resolución, entiendo, si no me equivoco, que hubo todo un manejo legal y un manejo oficial de este tema. Valdría la pena abordar este asunto. ¿Cómo fue que eso se construyó
se construyó tan bien y cómo fue que se destruyó? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿No? Eso me ha quedado toda la vida en la mente, ¿no? Yo sé que el arquitecto y el antropólogo han defendido esto con, con su vida, eso lo tengo claro. De parte del director Edmundo Cordero, lamentó mucho la pérdida, pero aparentemente hubo algún tipo de desacuerdo entre las dos instituciones. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Eh, ¿Cómo fue que se destruyó esta comunicación? Desde la Escuela de Arquitectura presentamos un documento que le llamamos un documento técnico de defensa del patrimonio, donde expusimos todos los motivos desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista del urbanismo que existe en nuestra universidad, de por qué debió conservarse este patrimonio, ¿no? Eh, lo que yo entiendo, y aquí seré crítico, discrepante con quienes dirigen a nuestra universidad en estos momentos, es que a veces se tiene la visión de que cuando alguien construye algo monumental, de mucho concreto, ¿no? Piensa que va a pasar a la historia con eso, ¿no? Y yo pienso que es más bien al revés. Pienso que nuestro rector va a pasar a la historia como aquel rector que demolió parte de la historia de nuestra universidad. El, el Ministerio de Cultura efectivamente emitió una resolución donde declara de interés regional, de interés cultural regional, el campus de la universidad en toda su parte antigua, ¿no? En lo que se construyó en los años 60. Además de eso, este campus tenía cierto grado de protección a nivel legal porque la universidad tiene un plan director que regula, que planifica y regula todas las construcciones dentro del campus. Y este plan director, con motivos de licenciamiento, fue inscrito como parte de la planificación urbana de la ciudad. Entonces, dentro de este plan director se tiene delimitada lo que se conoce como la zona histórica monumental. Dentro de esto estaba el pabellón de Molina, yo tenía una serie de pabellones, ¿no? Aularios, auditorios, biblioteca. Eh, pero bueno, lamentablemente se hizo caso omiso a todos estos documentos que estoy describiendo y eh, por una decisión y que yo considero netamente política, no fue una decisión técnica, se procedió con la demolición y con la construcción del nuevo pabellón, que también escapa mucho de lo técnico, porque si estamos dentro de una zona histórica, debería construirse un nuevo pabellón, si se quiere, pero que integre los elementos del ambiente urbano, ¿no? Que permita su integración, pero no ese es el caso, ¿no? Yo diría, modernismo mal entendido. No puede entenderse de esa manera la modernidad desligándose de la herencia de nuestros antepasados, la herencia cultural que tenemos en nuestros pueblos. En realidad, yo también desconozco qué es lo que ha dado motivo a que haya una suerte de disfunción en la relación entre el Ministerio de Cultura y la universidad. Pero sí puedo afirmar la preocupación que tuvimos, sobre todo en la Escuela Profesional de Antropología. Nosotros tenemos 4 áreas de formación profesional y una de ellas es de gestión cultural, ¿no? Entonces, y obviamente esto de sobremanera nos llamó la atención, la pretensión que hubo precisamente antes de destruir este pabellón y alzamos nuestra protesta y hicimos conocer al Ministerio de Cultura nuestra preocupación para que ellos asuman de función eh, el rol que les corresponde para precisamente
eh, custodiar o velar por los intereses del patrimonio cultural. Nosotros conformamos una comisión estuvo constituida por el profesor Juan Carpio Bautista, eh, Juan Carpio Torres, el arqueólogo Roberto Guillermo Ramos Castillo y Edmundo de la Vega Machicao, precisamente para levantar un informe sobre la creación de la infraestructura de la UNAP, que fue a petición del Ministerio de Cultura, a solicitud del Ministerio de Cultura. Entonces, hicimos alcance del informe precisamente para que ellos tomaran las acciones pertinentes, pero después de eso ya no tuvimos respuesta alguna. Muchas gracias, arquitecto. Muchas gracias, antropólogo. El legado artístico del sur andino en realidad está muy integrado. Lo que está sucediendo en Cusco tiene ecos en Puno y viceversa. Como hemos visto, hubo una colaboración entre artistas de diferentes regiones. La idea de esos murales era reflejar la variedad cultural del mundo prehispánico de diferentes regiones andinas. Entonces no podemos no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en la región vecina y tenemos que alzar la voz para que el patrimonio del arte público sea resguardado. Y también quisiera decir que el arte en espacios públicos es un arte que está destinado a ser visto por todos, no es arte de museo, no es arte de galería, es un arte que desde su principio tiene un propósito, digamos, democrático, de arte accesible, y este arte estaba destinado a ser visto en primer lugar por la comunidad universitaria. Entonces, perdiendo estas obras, se ha empobrecido el entorno de la universidad y esto es obviamente una lástima y otras instituciones educativas que tienen en su haber, custodia, propiedad, obras artísticas, deberían prestar atención y darles el debido trato y conservarlas debidamente. Muchísimas gracias a todos ustedes. No sé, Laura, si tú quisieras agregar algo para concluir esta reunión. Y bueno, espero que sea de provecho y de trascendencia para casos futuros como este. Muchísimas gracias. Básicamente yo pienso que ese es un primer paso para, para una propuesta que pienso desarrollar de acuerdo a las asesorías que voy a recibir para que sirva como ejemplo, como también tú lo estás un poco encaminando y esbozando, Vera, para que sirva como ejemplo y como aviso, porque tenemos que tomar algunas acciones y precauciones, sobre todo, para que no se continúe con la destrucción. ¿De qué manera se tiene que hacer esto? Bueno, siempre la comunicación es importante, por eso agradezco a través tuyo a la revista Cusco Social que se ha hecho presente, en donde se va a comentar este tema, ¿no? Gracias a los profesores también. Y es seguro que voy a tomar en el futuro contacto también con otros medios, con otros medios para poder compartir y difundir y organizar y encaminar una especie de, no quiero llamarla protesta, pero sí un manifiesto de preocupación, de gran preocupación por la destrucción en ese sentido, ¿no? La destrucción de nuestro patrimonio cultural. Si no empezamos a poner freno y empezamos a lanzar voces de alerta, muchas más cosas como estas pueden continuar sucediendo. Gracias por darnos a conocer detalles de este tema. Buenas noches.
Muy buenas noches y quisiera reiterar agradecimiento por los registros, porque cuando se pierde una obra artística, por lo menos es importante tener la documentación y recordar lo que era, por más que la obra misma ya no exista. Muchísimas gracias a todos ustedes y esperemos a futuro tener contactos por unas ocasiones, unos motivos más felices. Un gran Interesante. abrazo, sí, un gran Sí, abrazo del Cusco a Puno. sí, Gracias, por de igual supuesto. manera. Gracias, Gracias. 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 Gracias, buenas Y noches.